En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza en sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay al menos dos cosas importantes en este Evangelio y merece la pena detenerse en ellas. La primera, esa cuestión que aparece en otros textos evangélicos de los hermanos de Jesús. Creo que saber esto debería de ser una obligación de cualquier católico, porque con frecuencia los miembros de las sectas, no digo los protestantes, que normalmente tienen una buena formación teológica, o al menos muchos de ellos, sino los miembros de las sectas, que son muy agresivos contra la Iglesia, utilizan esto para decir que la Santísima Virgen tuvo más hijos y para decir, como consecuencia, que la Iglesia enseña mentiras. La palabra primo hermano, que usamos en español, esa palabra no existía en el idioma antiguo hebreo y arameo. Y era utilizada la palabra hermano para designar a los primos hermanos. Primero, por lo tanto, decir que Jesús tenía hermanos significaba decir que Jesús tenía parientes muy próximos, posiblemente primos hermanos. Pero tampoco existía la palabra hijastro o hermanastro, que usamos en un lenguaje como el español muchísimo más evolucionado que el primitivo lenguaje arameo. La palabra hermanastro es una palabra que en aquella época ni se soñaba en su existencia. Eran hermanos, aunque fueran hijos de distintos padres o de distintas madres. Tenían un padre o una madre en común. En este caso, cabe la posibilidad, así lo cree la Iglesia oriental, incluida la Iglesia católica de rito griego, cabe la posibilidad de que San José fuera viudo. Siendo San José viudo, tenía hijos de su matrimonio anterior e incluso es posible que hijos pequeños, porque su esposa podía haber muerto. No hay ningún dato que diga que San José era viudo, pero cabe esa posibilidad, que San José fuera viudo y que por lo tanto estos que menciona el Evangelio por su nombre fueran no solamente primos hermanos de Jesús, sino incluso pudieran ser hermanastros de Jesús. En cualquier caso, para todos, primo hermano o hermanastro, la palabra que se utilizaba era la palabra hermano. Hay algo más aún. Si Jesús hubiera tenido hermanos, y más todavía si hubiera tenido hermanas, es imposible, pero absolutamente imposible, que la Virgen María hubiera sido confiada al cuidado de San Juan Evangelista, como hace el Señor en la cruz. ¿Por qué? Porque era una obligación que nadie se saltaba, era un precepto que era motivo de escándalo si no se cumplía y era motivo de crítica feroz por parte de los habitantes de la aldea si cuando una señora quedaba viuda, quedaba ya mayor, anciana, si esa señora no era atendida en la casa de sus hijos o de sus hijas. Impensable que Jesús hubiera podido confiar su mamá, la Santísima Virgen, a un extraño, teniendo hermanos y hermanas. Cuando le confía la Virgen al cuidado de San Juan es porque no tenía ni hermanos ni hermanas, al menos hermanos o hermanas de sangre, de doble sangre, papá y mamá. Jesús sabía que podía ir
con sus parientes próximos, con sus primos hermanos o con sus hermanastros, si hubieran sido hermanastros. Pero sabía que no tenía hermanos y por eso la confía a un hijo espiritual muy querido, que era precisamente San Juan el Evangelista. La Virgen María fue confiada a alguien que la amaba y eso es algo que nosotros no debemos olvidar. Que el Señor nos confíe a su madre es el mayor regalo que nos puedan hacer. A San Pedro le confió la Iglesia, a Santiago la misión, la mejor suerte, el mejor regalo se lo llevó San Juan, que le confió el cuidado de la Santísima Virgen. La otra cosa importante de este Evangelio es la última enseñanza de Jesús. No desprecian a un profeta, dice el Señor, más que en su casa, entre los suyos, entre sus parientes y amigos. Esto es verdad. ¿Cuántas veces he conocido personas que me han dado muy buena impresión y que después, hablando con su familia, con sus padres, dice, uy, no te fíes porque este tiene este defecto, ese otro defecto? Sin duda, le conocen mejor de lo que le conozco yo. Pero también hay algo que puede ocurrir y es que cuando vives con alguien te acostumbras a lo bueno, a las cosas buenas que tienes, que fue precisamente lo que te llamaron la atención cuando conociste a esa persona por primera vez. Conoces a alguien y ya solo ves lo malo, que existe, que es algo que a veces padeces cotidianamente. Pero cuando conociste a esa persona, eso malo no lo viste o no le diste tanta importancia y en cambio viste las cosas positivas que tenía, que también existen y que también disfrutas cotidianamente. Esto posiblemente es algo que nos pasa a todos y esto arruina las relaciones. Tenemos que ser capaces de ver a las personas con los ojos con que las vimos la primera vez. No para no ver lo malo, no para no ver lo negativo, resulta imposible no verlo, sino para ver lo positivo, para no olvidarnos nunca de esas cosas buenas que además, repito, son las cosas que nos atrajeron de esas personas cuando las conocimos. Hagamos un esfuerzo por limpiarnos la mirada. No digo que haya que ser unos ingenuos que no ven lo malo. En la literatura hay una figura así que es el doctor Pangloss que describe Voltaire, un ingenuo que no ve lo malo. Pues no, claro que hay que ver lo malo, pues que está ahí y además, repito, en la convivencia lo padeces todos los días. Pero haz un esfuerzo, hagamos un esfuerzo por ver lo bueno, porque es un acto de justicia. Lo malo no podemos dejar de verlo, en cambio a lo bueno nos acostumbramos y al final suele pasar que cuando no aprecias lo bueno, terminas por perderlo. Y solo entonces lamentas que lo has perdido. Mientras lo tuviste, no lo valoraste, incluso lo despreciaste. Y cuando ya no lo tienes, entonces lo lamentas, te quejas y dices qué pena lo que he perdido cuando ya es demasiado tarde. Que así sea.